El sistema de contratación de las cámaras de fotodetención para la fase 2 y el sistema de recaudación de los dineros es el tema que ocupó la sala de plenarias del Consejo de la Ciudad. Los citantes a este debate manifiestan que las cámaras no están cumpliendo con la normatividad. Bueno, yo hoy le manifesté a la personería que iniciara una investigación porque el único ente encargado en el país para hacerle calibración y el control metrológico a estas cámaras de fotodetección de Medellín se llama Superintendencia de Industria y Comercio. Eso lo dice el decreto 2269 de 1993. Y hoy la Superintendencia de Industria y Comercio dice que no tiene las herramientas para hacerlo. O sea que llevamos 17 meses con las mal llamadas fotomultas o fotodetección que no se le ha hecho el control metrológico a estas cámaras. Ante esta afirmación del concejal Roberto Cardona, el secretario de Tránsito manifiesta que las cámaras cumplen con lo exigido, ya que quien calibra las fotodetectoras son las mismas empresas fabricantes. Además explica por qué a la superintendencia no le compete este trabajo. Las cámaras están debidamente calibradas por las empresas que proveen las cámaras. Esas cámaras provienen de Brasil y las cámaras tienen su respectiva calibración. Que la superintendencia vigila y la superintendencia cumple el papel de requerirnos. En ese proceso estamos. Según datos entregados para el primer año, se esperaban sacar 1 millón de fotodetenciones. En 17 meses de operaciones se han aplicado 584.000 comparendos, lo que indica que esos objetivos no se han cumplido. También se cuestiona que Medellín no mejora ni en movilidad ni en los índices de accidentalidad, afirmaciones que desmintió el mismo secretario de Tránsito. Las fotomultas hacen parte de varios componentes con los que pretendemos nosotros mejore la movilidad en la ciudad y mejore los índices de accidentabilidad. De hecho, este año Medellín es la única ciudad en Colombia que ha rebajado muertos. Igualmente, este año es la única ciudad en Colombia, Medellín, que está rebajando accidentes graves en accidentes de tránsito. Los concejales demostraron en el recinto cómo muchas de las fotomultas nunca llegan a tiempo, llegan en malas condiciones o en muchos de los casos llegan a nombre de personas que aparecen como fallecidas.